expectativas en el histórico de la participación del electorado en el proceso del 6 de junio. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Te saludamos con gusto y bueno, espero que esta participación tuya no sea nada más una danza de números, sí, sea una manera de entender qué es lo que está por llegar el 6 de junio y ojalá que haya aliento para que, lejos de disminuir la votación, pudiéramos buscar la manera de que se incremente y de que todos cumplamos con el deber y el compromiso ciudadano de votar. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Marcela, Arturo, Manuel, al auditorio. Buen día. Pues bueno, ahorita escuchaba, por ejemplo, Arturo hablar de la cuestión si es el voto razonado. Realmente ahorita el voto es más emotivo. Tenemos dos ejercicios del voto emotivo muy fuerte. Bueno, uno más que el otro. Uno fue Fox en el 2000, sí, donde realmente mucha gente salió a votar de manera emotiva. Y otro que es muy fuerte, que es el de López Obrador. ¿Por qué el de López Obrador? Aunque votó prácticamente las mismas personas, cambiaron mucho su segmento hacia lo que fue López Obrador. ¿A qué me refiero con esto? De los 30.046.000 votos que recibió López Obrador, hubo 5.710.000 personas que no votaron por sus diputados federales, votaron por él. Entonces, ese 19% es un segmento muy importante y es lo que marca realmente ese sentir de la gente que salió a votar por una esperanza, por un cambio. Ahorita, para este 2021, hay muchos factores que se consideran de la participación. En una opinión personal, esta elección se ve como un referéndum. Mucha gente va a salir a votar o a favor o en contra de la 4T o del gobierno federal. Ese es uno de los segmentos que se está sintiendo más y que veo yo en la calle, que lo veo con la gente que platico. La participación prácticamente, por ejemplo, en 2018 la participación fue el 63%. Aquí en Coahuila siempre votamos un poquito más, 2-3% por arriba, pero hay entidades federativas como Durango que votan un poquito por abajo. Durango votó el 57% en 2018. Y lo que es Coahuila, aquí también tenemos una variedad de participación muy fuerte si lo analizamos por municipios. Por ejemplo, nos vamos a 2020, la elección de diputados locales, que realmente fue un ejercicio que se dio con pandemia, que la gente va a salir, no va a salir. Pues bueno, en Coahuila votó el 39%, 39.4%, pero por ejemplo, Torreón votó el 42%. Pero tenemos un Matamoros que votó el 57%, un Viesca que votó el 52%, un Francisco Madero que votó el 55%. O sea, tuvimos municipios en Coahuila que votaron arriba del 50%, pero tenemos municipios como Saltillo que votó el 36%. Entonces tenemos... Pero esos municipios donde se votó más es porque son municipios pequeños, son demográficamente menos densos. Bueno, son medianos. En eso sí es de llamar la atención la participación. Los pequeños, tenemos 13 municipios, por ejemplo, en Coahuila, que son muy pequeños, que en su conjunto tienen 45,000 electores. Todos ellos votan el 80%, porque pues tenemos una Basolo con 1,085 electores y 1,200, 1,300, y realmente ahí los mueven porque los mueven a todos. Se sabe quién no fue a votar, ¿verdad? Se sabe, le ponen su tacha, ¿verdad? Entonces, en ese tenor también entramos el por qué van a votar y quién va a votar. Por ejemplo, 2018 nos arroja unos datos muy interesantes. Por ejemplo, ¿quién votó por López Obrador? Nos encontramos que, por ejemplo, de todos los que votaron con universidad hacia arriba, el 65% votó por López Obrador. De profesionistas, maestrías, doctorados, hacia arriba. Que con ese dato se tumba este argumento que utilizaban muchos los adversarios de Morena o de López Obrador, de que solamente el voto de López Obrador era un voto poco educado. No, de hecho sí, fue el más por fuerte. Eso, se tumba ese argumento. Totalmente. ¿No? También ahorita hablábamos del género, la mujer. La mujer es muy importante. Por principio, son el mayor número en el listado nominal. Y segundo, en la participación. 2018. De cada 100 personas que votaron, 55 fueron mujeres y 45 fueron hombres. O sea, es decir, no solo son más, sino que participan más. Y fíjate cómo votaron. Por ejemplo, de los hombres, de todos los hombres que votaron, el 65% votó por López Obrador, de los hombres. Pero de las mujeres, únicamente el 49%. Si se fijan, la diferencia son 16 puntos. ¿Sería esperable que en el contexto actual, donde ha habido un enfrentamiento de grupos feministas con el
presidente de la República, ¿pudiera incluso ser más baja la votación de las mujeres a favor de López Obrador? Bueno, del partido de López Obrador. Se pudiera esperar que se marcara un poquito más esa diferencia, Ok. la tendencia de la participación de las mujeres. Qué interesante. Tenemos también otro dato muy interesante que es los ingresos. Las personas que tienen un salario mínimo, el 44% de los que tienen un salario mínimo votó por López Obrador. Pero los que tienen un segmento entre 15,000 y 20,000 pesos, el 65% votó por López Obrador. Entonces también los que tenían un mayor ingreso votaron. Esto fue parte de ese fenómeno, Claro. donde fue el voto emotivo, donde aún con una licenciatura, aún esperaron un cambio. Claro. Ahora, conozco gente que dice, bueno, es que a lo mejor se fueron con la esperanza, pues las expectativas obviamente, sin menospreciar a nadie, de acuerdo a tu nivel, por ejemplo, expectativas de vida, son las que tú pones en un candidato por el que votas. Entonces, yo quiero imaginarme que las personas con maestría, doctorado, profesionistas, que votaron ese 65%, ¿qué esperaban, verdad? Y realmente si están cumpliendo sus expectativas. Entonces, la participación en esta elección que es intermedia, pero también hay que considerar que tenemos en juego 15 gubernaturas, tenemos en juego en 30 entidades federativas municipios y en 30 entidades federativas congresos locales. Entonces, la diferencia de 2018 es que estas elecciones se están jugando totalmente de local. Vamos a tener una variación de participación diversa, obviamente donde hay gobernadores va a votar un poquito más. En promedio, aquí estimamos, bueno, yo estimaría que va a votar más del 50%, andaríamos cerca del 55%. En Coahuila. En todo México. Ah, ok. En Coahuila andaríamos en una cantidad del 50-55%, más o menos es lo que estaríamos participando. ¿Qué es el promedio de una elección como esta? Sí. ¿En el histórico? Va a salir a votar casi lo mismo. Lo de la pandemia ya no va a pegar tanto. Ya ahorita está muy superado. Lo vemos en la calle. La gente anda caminando. Sí. Digo, ya no es un factor que incida, independientemente que se está manejando, que en las casillas va a haber sanitización y todos esos cuidados de los protocolos de salud. De hecho, no impactó, podríamos decir, en la elección local de Coahuila de 2020, ¿verdad? Bueno, no impactó mucho porque era una elección intermedia. Aquí lo que sí se nota mucho es, por ejemplo, cómo quedó dividida la elección. Por ejemplo, nosotros tenemos un Partido de Acción Nacional que se cayó totalmente en la elección anterior, un PRI que subió bastante y Morena que se reafirmó un poquito, pero no cumplió con las expectativas. Ahora, Luis, por ejemplo, decías que en el 2018 votó el 64% del electorado. Son 3 puntos porcentuales arriba de los que votaron en 2012, si no estoy mal, que fue con el 61, 62%. No, el presidente siempre anda votando el 62, 63 aquí en Coahuila. Lo que vota el 61 son los de gobernadores. Okay. En la última elección de gobernador votó el 61.8%. Okay. Sí, no, pero el promedio nacional en 2012 fue 61, 62. Sí, más o menos fue lo que participó. Por ejemplo, el presidente de la República, este dato, en Coahuila votó el 63.62%, pero si nosotros vemos, por ejemplo, municipios como Francisco Madero, que votó el 69%, tenemos un Matamoros que votó el 67%, Torreón, aquí en Torreón votamos el 66.92%. ¿Pero eso es por las estructuras o por la conciencia ciudadana? Son el perfil de los municipios. Si nosotros analizamos los 38 municipios de aquí de Coahuila, o analizamos los 39 de Durango, o analizamos entidad contra entidad, tienen sus participaciones muy particulares. ¿Y toda la demás gente dónde está? Tenemos... La que no vota. Fíjate, y lo raro es que en los municipios, por ejemplo, como Matamoros, como Viesca, que son dispersos. Matamoros está... Sí, muchas comunidades rurales. La mitad de la población vive en la cabecera, el 55%. Todos los demás están dispersos en 72 comunidades. San Pedro son 102 comunidades. De hecho, tienen casillas que están a 2 horas o 3 horas de la cabecera. Más, sin embargo, votan. Aquí que tenemos nosotros muy céntricas, no votan. Hay otro tema también en la cuestión de la participación. Pero no me dijiste dónde están los que no votan. ¿Por qué no votan? Mira, los que no votan, ahorita, por ejemplo, voy a contestar tu pregunta. En las encuestas nosotros vemos que han bajado los partidos y los indecisos se han incrementado. Los indecisos, cuando se salen de su cajón, del color con el que están, y se van al cajón de los indecisos, en primera instancia no van a salir a votar. Y si salen a votar, van a salir por la persona.
La respuesta a tu pregunta es que no están saliendo porque ya no les interesan tanto los partidos. Las personas no los han convencido. Eso es lo que está pasando ahorita. Ok. Mucha gente, cada día es más que la gente Pero sale a no votar. porque estén ajenas al proceso electoral. No. Yo Al creo contrario, que ahorita, por ejemplo, me comentaban, oye, las campañas han estado como que no se sienten. Lo que pasa es que la agenda nacional se ha comido a las elecciones. Fíjate que hay una lectura interesante de eso, digo, a ver si la compartimos por los datos que nos estás dando y lo que preguntaba Marcela. ¿Hay un desgaste de los partidos en general? Sí. Y de sus estructuras, ¿no? Es decir, les cuesta cada vez más trabajo movilizar estructuras. Así ¿no? es. Y por lo tanto, pues ya su piso es más bajo, ¿no? Para poder, cuesta sus más. techos son más bajos. Pero por otra parte, los perfiles que están presentando no mueven al electorado. Es decir, lo hacen mantenerse indiferente, ¿no? O sea, no solo ya no respondo a la estructura, sino que además ese perfil no me motiva, no me genera nada, ¿no? Más o menos por ahí sería, para Así es. ese sector. Mira, hay un factor que incide mucho ahorita en los candidatos, que es la naturalidad. Sí, o sea, con la naturalidad hay convicción. Con la convicción hay credibilidad. Con la credibilidad hay confianza. Y sin confianza no hay voto. Entonces, esa naturalidad, vemos a muchos candidatos sobreactuados, haciendo cosas que no son de ellos, no se ven naturales. Claro. Entonces, esa Claro, falta claro. de naturalidad es la que pierde la convicción, la credibilidad, Rayando en el ridículo. la digamos. falta de confianza y obviamente, pues no hay voto. Entonces, ya ni para uno ni para otro. Y por ejemplo, en las elecciones para alcaldes, Luis, ¿cómo está la participación? Porque me llama la atención que luego se diga que también hay mucha apatía en ese tipo de votaciones. Bueno, en la cuestión de alcaldes también hay que ver cuando son concurrentes. La última elección de alcaldes aquí fue en 2018. Obviamente se empata Sí, la se empató con participación, el pero federal. por ejemplo destacamos un dato. Aquí, por ejemplo, Cermeño obtuvo más votos que López Obrador. Que en el 2018 decir que alguien, un candidato, o simplemente hasta una sección, una casilla, que hubiese sacado más votos que López Obrador, ya es mucho decir. Sí. Porque realmente López Obrador barrió con todo. Y Andrés Manuel ganó aquí también en Torreón. Sí, ¿no? ganó aquí en Torreón. De hecho, ganó en Coahuila, ganó en Durango. En los dos ganó López Obrador. Pues es que Morena ganó incluso en distritos donde Morena no tenía ni siquiera candidato y ganó Morena, ¿no? Particularidades así de la es. elección, el denominado tsunami AMLO, ¿no? Pero también ahorita en el tema de la participación tenemos varios factores. Mira, aquí en Torreón tenemos nosotros 11 secciones electorales que tienen más 5,000 electores o más. Son de las más grandes. Esas 11 secciones, de las 390 que tiene ahorita Torreón, nos representan casi el 20% de los electores. Pero ¿qué tienen estas en particular? Son secciones que van creciendo en número de electores muy por arriba de la media. Si Coahuila crece el 2, ellos crecen el 7, el 8, el 9. Pero son secciones que son muy jóvenes y son las que menos participan. Tenemos una sección que acaban de segmentar, que era la 13-14, que ahorita tendría casi 37,000 electores. Esa sección siempre había votado hasta 14 puntos por abajo de la media de Torreón. Y el promedio de edad, por ejemplo, el promedio de edad de Torreón de los electores que tienen 60 años o más es el 18%. El 18% de los electores en Torreón tienen 60 años o más. Bueno, en esa sección es menos del 9% de los que tienen 60 años o más. Nos vamos, por ejemplo, a todas las de Torreón Jardín, donde que agarran parte del campestre, donde el 50% de los electores tienen 50 años o más. Entonces, también tienen que ver las edades. Y es una radiografía que tenemos aquí en el Torreón muy particular. Hace un momento diste un dato que me parece bien interesante, de los muchos datos que has dado. 19% de los que votaron por López Obrador en 2018 no votaron por los candidatos a diputados de Morena. Así es. Ese dato es de suyo ya interesante. Ahora, ¿hacia dónde se fue ese 19%? Si no votaron por los candidatos de Morena al Congreso de la Unión, ¿a dónde se fue ese voto? En Coahuila se fue al PAN. Se quedó con el PAN. Y ahorita que mencionas eso es a nivel nacional. Sí, a nivel en Coahuila representa el 23%. Y tenemos municipios en Coahuila medianitos que representa el 40%. Es decir, el voto cruzado es fuerte. Tremendo. Y por eso es un fenómeno, bueno, en lo personal le llamo un fenómeno. Es un fenómeno porque realmente la gente salió a votar por emotividad.
Totalmente. No, yo creo que pocos no vieron tanto las ofertas. Se fueron. Fue un voto que sintió la gente. Y eso es lo que le cuesta mucho a los candidatos. Precisamente por eso los vamos brincando, bailando, cuando realmente lo que la gente quiere ver es la naturalidad. Independientemente... Que eso Andrés Es Manuel... un personaje del candidato. ¿Eso el elector lo detecta? Se percibe. Mira, todas las elecciones, los candidatos, es percepción. Tú escuchas un candidato, ustedes escuchan un candidato que hace todo un programa de gobierno, no le entendemos, a la media hora ya se nos olvidó qué dijo, pero ¿qué nos queda? Seguramente les ha pasado a ustedes que escuchan a alguien y dicen, oye, no le entendí, o más o menos, pero oye, se ve que sabe. Esa es la situación. Esto es pura percepción. O sea, ¿con qué se queda la gente al final del día? No van a entenderte que si el PIB, que si el 2%, Claro. que si el ingreso, que la gente ¿con qué se queda? ¿Qué es lo que le pasó a López Obrador, no? Sí. Se percibía esa naturalidad, esa sencillez. Conectó. ¿no? Esa empatía que ahora le critican, que dicen que no Que tiene. no tiene. Entonces, ¿voto razonado sí o no? Mira, voto razonado es, en mi opinión, es lo menos. Ajá. Es voto emotivo. La gente va a salir a votar por lo que siente. Lo que decía al principio, esta elección tiene mucho o es algo muy parecido a un referéndum. Mucha gente yo no sé si voy a votar por Arturo o por Marcela. No, yo voy a votar contra o a favor de. Ya hacia allá voy. ¿Voto útil, sí o no? Mira, el voto útil, sí, yo creo. ¿Pero para quién va a ser útil? Ahora sí que para el que lo trabaje. Tenemos un ejemplo, Torreón. O sea, en Torreón se percibe ahorita que había 3 candidatos. Uno tiene unas situaciones que le están afectando. Obviamente, los 2 candidatos, tanto del PRI como del PAN, voltean a ver a esos electores, porque los votos de Morena, que realmente antes de 2018 Morena no tenía la fuerza que tiene ahorita, salieron de uno de los 2 cajones. Claro. Entonces, obviamente van a tratar de recuperarlos de alguna u otra manera. Pero los partidos o los candidatos son dueños de los votos, porque por ahí yo he escuchado teorías sobre, bueno, vamos a ver a quién le vende sus votos, si es que realmente sale de la contienda. ¿Eso es posible? ¿Cómo se hacen esas negociaciones? Cuando tú trabajas en una campaña, siempre llegan mucha gente a venderte espejitos. Yo traigo en la colonia tal o en tal municipio 50,000, 10,000, 5,000, todo el mundo vende espejitos. Los votos, realmente, la eficiencia de los votos, sí hay estructuras. Hay voto duro, hay estructuras, pero sí hay muchos mercenarios. La verdad es que las elecciones se han ¿Cómo vuelto... garantizan que la gente vote como dicen que van a votar? Mira, muchos son actos de fe, porque realmente no tienes manera ni de comprobarlo. ¿Cómo pueden medirlo? Pues obviamente tú checas de tal partido que te estén ofreciendo cierto número de votos, te vas al histórico, ves cómo votaron y dices, oye, tú me ofreces 200 y aquí votaron 150. ¿De dónde lo sacas, verdad? Entonces, depende... La familia que creció, ¿no? Mira, un ejemplo muy rápido. La sección 13 y 14 el año pasado tenía 48 casillas, una básica y 47 contiguas. Teníamos casillas de puros García, de puros Hernández. Entonces, ahora sí que la familia se iba, sacaban. Teníamos 2 o 3 casillas con puros Hernández, que es el apellido más común en el listado nominal. El Hernández es el número 1. Sí, Juan Hernández es el número 1, pero los Hernández. Tenemos los García, los Rodríguez. Entonces, realmente, fíjate nada más en este dato. De las 48, tenemos casillas donde tiene unos picos de hasta 20% de la media de los que votaron en esa sección. La elección de Torreón, ¿se va a 3 o se va a 2? En mi opinión, creo que ahorita está en 2. En 2. En 2, así es. Bueno, te están preguntando que cómo saben con quién votó por AMLO si el voto es secreto. Las encuestas, de hecho, hay un estudio del INE que hizo, lo tengo yo, un estudio muy completo, más de 300 hojas, donde viene analizado completito de pe a pa. Tengo encuestas también que hizo de diferentes encuestadoras, las junto, las veo, hago mis resumen. Son datos estadísticos de encuestas, como hago la compilación de todos los datos. Ajá. Déjame preguntarte otra cosa. Ese porcentaje de universitarios, profesionistas que votaron por Andrés Manuel López Obrador, ¿en qué nicho de la economía se encuentra?
Bueno, son económicamente productivos porque también si los vemos cómo votaron por edades. Ajá. Nosotros, por ejemplo, los que de 18 a 25 años, el 55% votó por López Obrador, el 11% por el PRI y el 18% por el PAN. Si nos vamos hasta el extremo de 58 y más, 55 por el PRI, por Morena, 24 por el PRI sube, Claro. de 8 a 24, y por el PAN baja al 20%. Entonces, cuando tú analizas los segmentos, de hecho, la participación por segmentos de edad, tenemos que de los 35 empieza a subir la curva y luego empieza a bajar a cerca de los Pero este 59. segmento de lo que preguntó Marcela, ¿es clase media? Es clase productiva. Hablábamos de los que ganaban entre... ¿Clase productiva es clase media? Sí, pudiera... En algunos Depende segmentos pudiera... del nivel. Mira, ahorita hablamos en los ingresos. En los que ganaban, un segmento que no es muy grande, pero sirve de referencia, los que ganaban entre 15 y 20 mil pesos. El 63% votó por López Obrador. Ya para que alguien gane entre 15 y 20 Sí, mil es clase pesos, media. y Clase media, el media alta. promedio de edad son jóvenes. Andan más o menos una edad. Y el 63% votó por él. Ajá. ¿Hay intención de intensificar el aliento para que los jóvenes participen? ¿Son los que menos participan? ¿Cuál es el rango de edad en que menos se participa? Bueno, los jóvenes entre 20 y 29 es el segmento más grande de electores en número. Ajá. Pero sí participan menos los jóvenes. Los jóvenes son igual más emotivos. Los de 18 y 19 años, sobre todo los de 18, por lo que les surge el INE. La primera vez. Es por que les vendan ya algunos, entrar al antro, cosas de ese tipo. Entonces sí hay un sesgo ahí que baja mucho, pero ya la participación fuerte es de los 35 años, va subiendo, es una curva, y se mantiene así hasta casi los 50. Cuando tú hablabas que esta elección va a ser un referéndum, o podríamos calificarlo así, ¿es hacia la labor de López Obrador, hacia la figura de López Obrador? Sí, un referéndum es sí o no, blanco o negro, es a favor o en contra. Realmente así es. O sea, la situación está muy polarizada. Todos han participado, tanto opositores como el mismo gobierno. Nos quedan 10 segundos. Hay una fractura en todo esto. No, bueno, pues es que se fue el tiempo rapidísimo. Muy interesante. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por darnos Estamos el análisis. aquí a Un la hora. memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades